Por su nombre, extensión y ubicación a lo largo de la ciudad, sin duda alguna es el más reconocido y recordado por los caleños, naciendo en el occidente de la ciudad entre los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces, y recorriendo 50 kilómetros hasta desembocar en el río Cauca. Además de atravesar nuestra ciudad, también se desplaza por los corregimientos de Los Andes, La Leona, Felidia y Pichinde. El río Cali es uno de los principales ríos en el municipio colombiano de Cali. Nace en el Alto del Buey en los Farallones de Cali. Su cuenca hidrológica ocupa 11.920 hectáreas del noroccidente del municipio y su cauce recorre 50 kilómetros en la dirección oeste-noroeste, desembocando en el río Cauca. Entre sus afluentes se destacan los ríos Pichinde, Florida, Aguacatal y Cabuyal. Este río nace en lo alto del Buey, en lo alto de los Farallones de Cali. Tiene una longitud de 50 kilómetros y su recorrido termina desembocando en el río Cauca. El 50% de la cuenca del río corresponde al Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali. Su fauna deriva del Parque Fallones, donde existen alrededor de 80 especies de aves, entre las que se destacan la paca, el colibrí de pico dorado, el compás, clases de tangaras y el pájaro dorado, todas especies endémicas. Cuenta además con el oso de anteojos y una gran cantidad de serpientes, como la verrugosa, la cabeza de candado, la terciopelo, ranas del género Dendrobates, consideradas una de las más venenosas del mundo, y el mamboré, reconocido por su gran tamaño. Aquí habitan especies endémicas como alma negra y la violeta silvestre. La riqueza natural y el gran potencial de desarrollo que ofrece el río Cali se ven mermados en amplia proporción por los niveles de contaminación que alcanzan sus aguas a causa de múltiples factores. Entre los riesgos más grandes a la que está sometido este río está su exposición a los residuos químicos que vierten mineros ilegales de la zona, compuestos muchas veces por mercurio y cianuro. Adicionalmente existen los desechos de aguas hervidas y residuales de las casas que los rodean, la gran deforestación que acosa la región, la proliferación de áreas de rectangulización, construcción sin permiso y la explotación de sus piedras, rocas calizas y otros minerales. Viendo estos aspectos, afecta gravemente a las especies que lo habitan, ya que contaminando el agua, estos animales al beberla pueden padecer de una enfermedad o intoxicación. Lo cual no les pasaba cuando no estábamos nosotros los humanos invadiendo sin conciencia su hábitat, perjudicando a ellos, y pues toda la contaminación que le hacemos a este río termina yendo a uno más grande, lo cual perjudica mucho más a los animales ya terrestres o acuáticos que allá habitan. Era un día domingo normal, como siempre. Me ejercitaba en mi gimnasio decidido a mantener mi figura. Mientras veía la tele, iba pasando el tiempo, hasta que continúa el programa de noticias. Veo las noticias hasta que dicen: tema del último minuto, el río Cali está en peligro. Yo al escuchar esa noticia decidí acudir rápido al lugar de los hechos. Primero voy a mi habitación y me pongo mi super traje. En ese pequeño momento dejé de ser Brian Sanders a Capitán Solar. Bueno, así me apodaron las personas. Con mi super velocidad, gracias a la energía del sol, llegaré rápido al lugar de los hechos. Mientras voy al lugar me pongo a pensar, ¿qué estará pasando? ¿Deberé enfrentarme a delincuentes o a empresas con malos empleados? Me pongo serio y me digo a mí mismo, soy un superhéroe. Cuido el ambiente y a todos sus habitantes. El que quiera hacer mal se verá conmigo. El sol es vida, pero también puede ser la muerte. Me cuesta un poco llegar a la zona, pero gracias a mi reloj con GPS puedo llegar sin desviarme al lugar. Por fin, luego de varios minutos, llego y digo: ¿pero qué ha pasado? Me pongo a buscar al responsable, pero primero, actuando de manera rápida y certera, uso mi superpoder transmutar y voy cambiando los desechos tirados al río Cali. Después de terminar mi labor, trato de buscar al responsable. Decido subir río arriba hasta que encuentro al causante de este hecho. Con enojo y ganas de hacer justicia, llego rápidamente y encuentro a la persona responsable. Lo siento en el suelo y empiezo a interrogarlo. ¿Por qué has hecho esto? ¿Alguien te obligó? ¿Sabes las consecuencias de este acto? Él me responde: la cuestión es que ya hace un par de meses no ha pasado el camión de la basura por mi barrio.
Había ya mucha basura acumulada y con ayuda de todo el barrio decidimos alquilar un camión y verter la basura en este río, lo cual hacerlo fue mi trabajo. Yo le pregunto, esta manera no era la correcta, más bien fue la peor decisión. Debían consultar con las autoridades primero sobre su situación en su barrio. Luego de un largo rato, sigo conversando con el sujeto y logro entender las consecuencias de sus actos. Hola, mi nombre es Natalie Ramírez, bienvenidos a un nuevo video, literalmente. Yo les voy a hablar sobre el río Meléndez. Primero vamos a hablar sobre la caracterización biofísica. La cuenca superior del río Meléndez se inicia desde su nacimiento hasta aproximadamente los 1800 metros. Se caracteriza por un relieve de pendientes fuertes con tendencia a suavizarse en el sector de la buitrera. Hay ausencia casi total del suelo residual. En cuanto a la vegetación, corresponde predominante a la del tipo arbustivo del piso térmico páramo. La cuenca media inicia desde los 1800 metros y hasta la entrada a la ciudad a la altura del Club Campestre. Presenta semejanza con la zona anteriormente descrita, con algunas variaciones por efecto de la cobertura vegetal, haciendo prevalecer los microclimas. Las geoformas localizadas al occidente de la cuenca presentan topes más agudos, suelos más pobres y pendientes más fuertes. El oriente del área, la morfología cambia. Se observan cauces con valles más amplios como consecuencia de la disminución del gradiente. El grado de erosión es bajo y se generan suelos residuales aprovechables con espesores mayores, observándose la actividad agrícola a pequeña escala. En este sector la vegetación es más densa y se desarrollan árboles de mediano porte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es su dinámica fluvial. La cuenca del río Meléndez se encuentra limitada al sur por la divisora de aguas con el río Lili y al norte por la divisora del río Cañaveral. Para hacer una evaluación que permita concluir el verdadero estado del río, su dinámica y estado de la corriente actual, se hizo una sectorización teniendo como base principal aspectos geomorfológicos como la pendiente y el tipo cauce. ¿Cómo se describe a continuación? Vamos viendo que la buitrera, que es el Club Campestre, es alta. El Club Campestre de la calle 13 es media y la calle 13, desembocadura al canal CBC, es baja. De acuerdo con las variaciones de la pendiente del río cambia su patrón de alineamiento, específicamente en el tramo urbano. Presenta un tipo de cauce aluvial acompañado de patrones medianamente divagantes. Se conversa en su mayor parte del recorrido en estado natural, sin embargo ha sido modificado y recortado en su desembocadura, lo que ha provocado efectos de erosión remontante por cambios en su nivel base. La morfología ha sido estudiada a partir de la forma de la planta y su dinámica a través del tiempo por medio de análisis comparativos de la cartografía existente, fotografías aéreas de 1957 y la topografía de 1994. A partir de dicho análisis se identificaron algunos cambios significativos, como la separación de la cuenca del río Cañaveral y Lili, el recorte de la longitud del río al obligarlo a desembocar al canal CBC Sur y no al río Cauca. Como anteriormente lo hacía, de acuerdo con todo lo anterior, el río puede ser dividido en los siguientes tramos según las características de su sauce, del cauce y el estado de la corriente. Por último, vamos a hablar sobre los fenómenos erosivos. Los principales fenómenos erosivos son originados principalmente por la actividad minera que se presenta en la parte alta. De igual manera se destacan los fenómenos de erosión laminar generados por el cambio del uso del suelo. Como se anotó anteriormente, el río Meléndez se encuentra en desequilibrio debido al cortamiento de su cauce, al obligarlo a desembocar en el canal CBC del sur.
Esto se ve reflejado en la indiciación del Cauca en la zona de depositación y algunos efectos de su cavación lateral, debidos también a controles estructurales artificiales, los cuales varían bruscamente el comportamiento natural del río. Y por último, tenemos dos preguntas, lo que es, ¿cuáles son las consecuencias de la gran contaminación en el río Meléndez? Pues el aumento de enfermedades causadas por basuras y propagación de zancudos, además de bichos que tienen diferentes enfermedades en los habitantes cercanos de él. Después de su recorrido de 25 kilómetros, al llegar a Cali, al pasar por la Buitrera, las aguas se van formando café verdoso, lo que hace que su belleza se desdibuje. Con frecuencia las cuencas hidrográficas poseen no solo integridad edafobiogéneas e hidroclimática, sino que además ostentan identidad cultural y socioeconómica dada por la misma historia del uso de los recursos naturales. Ahora pues la segunda pregunta es, digamos, ¿cómo con nuestros sentidos podemos identificar la contaminación o cómo está, digamos, la situación del río en estos momentos, las aguas? Pues lo que yo veo en estas imágenes es que literalmente, como ya he dicho en partes anteriores del video, recorre 25 kilómetros y al llegar a Cali, en algunas partes de Cali, como en la Buitrera, es donde más contaminación hay y por esa parte es como se va haciendo las aguas más cafés y todo eso. Y pues digamos que esa es como la parte más contaminada que yo entendí. La idea es que con nuestra vista podríamos identificar eso. Si estuviéramos presentes en lo que es el río Meléndez, viéndolo, y podríamos ir al lado más contaminado y poder sentir el olor de basura, ¿sí? Si estuviéramos en ese mismo caso en el río Meléndez en estos momentos, podríamos identificar el agua, tocando el agua, si está fría, si está caliente. Con el oído podríamos escuchar sus corrientes bajando sobre rocas. Y pues eso es lo que yo creo, la verdad, cómo podríamos descubrir no solo la contaminación, sino las partes bonitas del río. Gracias por ver el video y bye. Mi nombre es Alison Figueroa Aldana del grado 9.2 y les voy a hablar del río Cauca. El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia. Nace cerca de la laguna Buy en el macizo colombiano departamento del Cauca. En su recorrido entre las cordilleras central y occidental, el río Cauca pasa por más de 180 municipios en el departamento del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. La cuenca hidrográfica es de aproximadamente 63.300 kilómetros cuadrados. El río Cauca se constituye históricamente como uno de los principales ejes para el desarrollo económico del oeste de Colombia, sirviendo como vía de interconexión entre los diferentes centros poblados del valle y como puente para su comunicación con el resto del país gracias al establecimiento de puertos, carreteras y vías férreas en sus riberos. El Cauca se desplaza desde los 3.500 metros sobre el nivel del mar en su nacimiento a 15 metros sobre el nivel del mar en su desembocadura en el río Magdalena. Esto le brinda una gran riqueza y diversidad en la flora que presenta. En su punto más alto presenta violetas silvestres, matorrales de ericáceas, chusque, bromelias terrestres y árbol alma negra. Entre los 2.000 y 1.000 metros de altitud se desarrollan palmas, epifitos, zapotes, cauchos, ficus, ollas de mico, carqueros, camitos, herbáceas de gran tamaño. Por debajo de 1.000 metros se encuentra la selva húmeda con árboles hasta de 40 metros. Entre los destacados están la chagualo, el yarumo, el cedrillo, el sande, el jagual, el carete y el nogal. Al igual que la flora, la fauna presente en el río Cauca es muy diversa debido a la gran variedad de clima que se deriva de su altura.
Se han identificado más de 1000 especies de mamíferos, 300 especies de aves, 30 especies de mariposas y 21 especies de peces, además de reptiles y anfibios. Entre los mamíferos destacan venados, comadrejas, zorrillos, puercoespines, mico aullador, armadillos, ardillas, osos de anteojos, perezosos y el tapir de montaña. El grupo de aves lo conforma 3 especies endémicas y su total representa aproximadamente el 40% de las especies conocidas en el país. Entre las que se conocen hallan barranqueros, azomas, colibríes, tangares, azulejos, guacharacas, corriquíes, canarios, mirlas, gorriones, lechuzas, búhos, tucanes, gavilanes, aguluchos, cuervos, loros, caucaguán, periquito de plumas doradas y guateales. Los peces más abundantes en el río son el bocachico, el corroncho, el bagre, el dientón, el goloso y el tota. Según datos de la CBC, los principales factores que generan la contaminación de agua del río Cauca a la altura del puerto Mayarino son los empalizados de los ríos Palo, Timba y Desbaratado, además del lavado de los canales de agua lluvias en la ciudad al momento de caer fuertes precipitaciones, además como consecuencia de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal. Caen sedimentos desde las cuencas del norte de Cauca, afectando la calidad de agua del río Cauca, del que se abastece el 70% de los caleños. Los invito a cuidar el río Cauca, no tirando basura, escombros y otros residuos sólidos que ensucien el río Cauca. Mi nombre es Johnny Urbano del grado 91 y hoy les vengo a hablar acerca del río Guacatal. El río Guacatal nace a 1800 metros sobre el nivel del mar en el corregimiento La Elvira, el límite con los municipios de Agua y La Cumbre, con desembocadura en el río Cali a la altura del barrio Normadía. El relieve del terreno que atraviesa el río es complejo y con fuertes pendientes que conforman una estrecha, profunda y en forma de V. Gran parte de esta cuenca se encuentra desprovista de vegetación arbórea, lo que ha favorecido la ocurrencia de incendios en los pastizales. Durante el recorrido se puede apreciar la variedad de árboles con propiedades medicinales y que pertenecen a la fauna propia de la región. La contaminación en el río Guacatal no da respiro. Todo empieza en la parte alta de la quebrada del Chochó, que pese a la cierre de la mina de carbón hace varios años, los restos de esta todavía desembocan al afluente, lo que le da un tono anaranjado como de caño que metros más adelante se encuentra con las aguas azuladas de este río. Según explicó una vocera de la CBC, hay un pasivo de minería que sigue produciendo caparrosa, sulfato de hierro. Aunque es muy poca cantidad la que produce, el pH es muy ácido, reacciona con la materia orgánica que viene de los vertimientos del corregimiento de Montebello que no tiene sistema de tratamiento de aguas negras. Entonces es la caparrosa la que ocasiona en últimas ese color anaranjado. Los caleños se encuentran preocupados por el tono en el que se ha teñido el río Guacatal, debido a la contaminación que se ha hecho más notoria en los últimos días. Afirman los denunciantes que el agua ha tomado un color a óxido, debido al daño medioambiental en la parte superior del afluente, a que también se registran insoportables olores. Muy buenas a todos, hoy me presento, yo soy Kevin Andrés Flores Paz del grado 91 y hoy les hablaré sobre el río Pance. El río Pance es uno de los principales ríos de Cali, Colombia. Nace en los farallones de Cali y desemboca en el río Jamundí. En la parte de la fauna, es una de las regiones más ricas en fauna del sur del occidente colombiano, donde existen más o menos de 80 especies de aves, entre las que se destacan la pava, el colibrí de pico dorado, el compás y varias clases de tangaras y el pájaro dorado. Especies únicas en el mundo. Cuenta además con el oso de anteojos y una gran cantidad de serpientes como la verrugosa, la cabeza de candado, la terciopelo, las ranas del género Dendrobates, considerada una de las más venenosas del mundo. En la parte de flora
Tenemos la que está con pues parte de flora, está las ericáceas, bromelias terrestres, chusquet, violeta silvestre y árbol de alma negra. Y pues también hablaremos sobre la contaminación. Es muy lamentable lo que sucede en estos momentos en esta parte del río, ya que sí está excediendo unos niveles muy altos de contaminación. Y de hecho hay una teoría que van a intentar prohibir el paso hacia el río, ya que pues los niveles de contaminación han llegado muy altos. Eh, pues esto para mí me genera también mucha tristeza porque pues, es un río que la gente quiere disfrutar de él, pero también la conciencia de las personas de dejar sus residuos por ahí tirados o cosas así, pues no me parece muy bien, ya que pues no nos hace un gran beneficio para todos. Hay partes, hay pueblos que el río pues les llega, les da agua y viviendas también que sufren lo mismo y pues lastimosamente gracias a esto pues se están arruinando las cosas y pues eso es un mensaje para los humanos. Hay canecas de basura donde desechar, no desechenlas en lugares como adentro del agua o cosas así, en árboles, porque eso nomás nos contamina más de lo que está el río. Y bueno, así me despido. Chao. Hola, muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sebastián Mesa, de grado 8.2, y hoy le vengo a usted a hablar sobre el río Cañaveralejo. Espero que se encuentre muy bien y la extrañamos mucho. Río Cañaveralejo. El río Cañaveralejo es uno de los principales influentes de la ciudad y hace parte del grupo de los 7 ríos de Cali. Su nacimiento se da en la cordillera occidental, en la proximidades de Alto de Faro, a unos 1800 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el canal CBC Sur. A su paso se encuentra con diferentes asentamientos que vierten aguas servidas y distintos desechos sólidos, generando un deterioro severo y convirtiéndolo prácticamente en un canal de aguas residuales. Una de las principales características de este río es que atraviesa de occidente a oriente gran parte de la zona urbana de la ciudad, lo que lo ha convertido, debido a los malos manejos públicos y la falta de conciencia ciudadana, un canal que concentra los desperdicios de habitantes vecinos y economías, como el funcionamiento de marraneras. Cuenca hidrográfica del río Cañaveralejo. La cuenca del río Cañaveralejo posee un área de 3026 as, limitada al norte con la cuenca del río Cali, al sur con la cuenca del río Meléndez y al oriente con el casco urbano del municipio de Santiago de Cali, y al occidente con la cuenca del río Pichinde. El uso de las aguas de este río no se encuentra en reglamento. Tipos de contaminación del agua: derrame del petróleo, la contaminación de aguas superficiales, absorbentes de oxígeno, contaminación del agua subterránea, contaminación microbiológica, materia suspendida, contaminación química, contaminación por nutrientes y demás. ¿Cómo y con qué se están contaminando los ríos? Bueno, el agua puede contaminarse de diferentes formas, aunque la más común en la actualidad es mediante la descarga de agua servida o cloacas de áreas urbanas en ríos y arroyos. Otro foco de contaminación de aguas son los desechos orgánicos provenientes de mataderos de ganado o de aves. Bueno, ahorita voy a hablar del cómo mitigar, este daño que estamos haciendo nosotros mismos y demás personas, sobre cómo mitigar el impacto del daño al medio ambiente. Vamos a hablar del deterioro, cómo se ha dado cada cosa, y también una pregunta que va muy ligada, que nos hizo usted, profesora, que fue: ¿cómo se puede relacionar la charla del encuentro virtual con el tema de la contaminación de nuestros ríos? Bueno, yo pienso que con la responsabilidad y conciencia de saber reciclar y no desechar la basura en lugares como ríos, calles y demás, y más bien en los tarros específicos para cada material de los que vayamos a botar o reciclar, para que los ríos no se llenen de basura, objetos y demás, no solamente los ríos, sino calles, parques y demás cosas. Bueno, vamos a ver sobre el deterioro. Disposición de basuras. Bueno, es la falta de control ambiental, de cultura ciudadana y la insuficiencia en el servicio de recolección. Ahora vamos a ver sobre el vertimiento de aguas residuales. Bueno, el río como eje del sistema de drenaje urbano. También la falta de planificación, asentamientos marginales, la pobreza, desplazamientos y la falta de control del Estado. Es lo que
provocado más o menos esto. Ahora sí vamos a hablar de cómo mitigarlo. La manera se podría mitigar el impacto ambiental sobre los ríos, no lanzar basura a los ríos, crear campañas de concientización para que la gente deje de hacerlo, sembrar más árboles, reciclar y no botarlo en lugares indebidos. Sería más o menos como nosotros como ciudadanos podríamos más o menos mitigar este daño que le estamos haciendo no solamente a los ríos sino a la tierra. Buenas tardes, yo soy Santiago del grado 9.1 del Colegio Ciudad Modelo y quiero que ayudemos a proteger los ríos de Cali. El río Lili sufrió una muy dura contaminación desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero el DACMA logró desaponar la empalizada causada por desechos en el río Lili, el cual estaba contaminado con pasto, basura, troncos, guaduas, envases, pañales y muchos desechos más que le pueden hacer daño a los ríos. Gracias al DACMA, hoy el río Lili luce muy hermoso, con un esplendor, el cual todos los ríos debieran tener. El río Lili no solo es un río, es un hábitat para muchos animales. Por favor, ayudémonos a defender, ayudémonos a cuidar. Hay iguanas, aves, hay muchos animales que necesitan de nuestra ayuda. Por favor, cuidemos los ríos de Cali.